El silencio en su ático de Manhattan era algo vivo, denso y sofocante. Afuera, la ciudad brillaba como una galaxia de promesas que habían conquistado juntos. Pero adentro, el aire estaba impregnado del olor a colonia cara y a traición. Chloe posó una mano sobre la suave curva de su vientre, la prueba de 5 meses de su futuro compartido. Observaba a su esposo Damien mientras él miraba por la ventana. Cuando finalmente se giró, sus ojos, que una vez fueron su hogar, eran ahora las frías y estériles ventanas de la casa de un extraño. Se acabó, Chloe, dijo las palabras, con un tono suave y ensayado, completamente desprovisto del amor que había construido esa vida. Scarlett y yo estamos juntos ahora. Tienes que irte. El mundo no solo se inclinó, se hizo añicos en 1 millón de fragmentos de hielo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cada una era una piedra perfectamente pulida, lanzada contra el delicado cristal del mundo de Chloe. Se acabó. Scarlett y yo. Tienes que irte. Eran simples, concisas y absolutamente devastadoras. Por un momento Chloe estuvo segura de que había oído mal, que se trataba de una broma cruel y elaborada, nacida del estrés de su último acuerdo de fusión en Sterling Vance Financio. Logró soltar una pequeña risa temblorosa que murió en su garganta. Damien, no seas ridículo, dijo, con su voz convertida en un susurro débil. Dio un paso hacia él, su mano se apretó instintivamente sobre su vientre. Un gesto protector para la pequeña vida que se suponía era su mayor alegría. Vamos a tener un bebé, nuestro bebé. Acabamos de elegir el color para el cuarto del bebé la semana pasada. Sauce susurrante, ¿recuerdas? Damien ni siquiera se inmutó. Su rostro, normalmente tan expresivo y cálido, era una máscara de indiferencia distante. Vestía un traje a medida de color carbón. La tela brillaba bajo la iluminación empotrada de su cavernosa sala de estar. Parecía el hombre de la portada de una revista de negocios, no el hombre que le había sostenido la mano durante sus náuseas matutinas y le había susurrado promesas de una familia junto a su cabello. El cuarto del bebé se puede volver a pintar, afirmó con un tono tan plano como un informe de ganancias. Chloe, esto no es una negociación. He contratado asesoría legal. Mi abogado, el señor Abernathy, se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los términos de la separación. Son, te lo aseguro, muy generosos. Generosos. La palabra fue una bofetada, como si su vida, su amor, su hijo no nacido pudieran cuantificarse y liquidarse como una transacción comercial. El nombre de Scarlett resonaba en su mente. Scarlett Dubois, la vicepresidenta de su departamento, increíblemente elegante y de mente afilada. Chloe la había conocido en las galas de la empresa. Recordaba la sonrisa depredadora de Scarlett, su mano persistente en el brazo de Damien, la forma en que su risa siempre parecía ser a expensas de otra persona. Chloe había descartado su propia inquietud como paranoia inducida por el embarazo. ¡Qué ingenua había sido! Scarlett. Chloe repitió el nombre, que le supo a veneno. ¿Cuánto tiempo, Damien? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Él tuvo la decencia de apartar la mirada. Su vista se posó en una obra de arte abstracto que habían comprado en el Soho en su segundo aniversario. Era un remolino de colores caóticos, y por primera vez Chloe sintió que entendía su significado. No importa, dijo él, con voz cortante. Lo que importa es el futuro, mi futuro, y es con ella. ¿Y nuestro hijo? La voz de Chloe se quebró. El dolor crudo finalmente rompió la barrera del shock. ¿Nuestro hijo no es parte de tu futuro? Damien suspiró, un sonido exasperado que destrozó lo que quedaba de su corazón. Por supuesto que mantendré al niño. Habrá un fondo fiduciario sustancial, las mejores escuelas, lo mejor de todo. A mi hijo no le faltará nada material. Material. La palabra era tan fría, tan clínica. Hablaba de su bebé como si fuera un activo que gestionar, una partida en un balance general. Las lágrimas corrían por el rostro de Chloe, ahora calientes y silenciosas.
Este no era el hombre con el que se casó. El hombre con el que se casó había soñado con enseñarle a su hijo a jugar a la pelota en Central Park o a trenzar el cabello de su hija. Este hombre, este extraño del traje caro, solo veía obligaciones y gastos. Quiero que te vayas para el final de la semana. Continuó él, volviéndose hacia ella. Su compostura era absoluta. He hecho arreglos para que te quedes en el Carlisle temporalmente. Todas tus cosas serán trasladadas a un almacén y puedes hacer que las envíen a donde decidas ir. Es más limpio así. Más limpio. Estaba desinfectando su vida, eliminando las manchas inconvenientes de una esposa embarazada para hacerle sitio a su nuevo y brillante modelo. El shock comenzaba a retroceder, reemplazado por una ola de furia al rojo vivo. Vete, balbuceó ella. Esta es mi casa, Damien. Yo diseñé este espacio. Cada libro en estas estanterías, cada mueble, lo elegimos juntos. Técnicamente, dijo él, y la crueldad en su voz era quirúrgica. El ático es un activo corporativo a mi nombre. No tienes ningún derecho legal sobre él, así como no tienes derecho a las cuentas conjuntas, que desde esta tarde han sido congeladas en espera del acuerdo de divorcio. Para tu protección, por supuesto. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, congeladas. La había dejado completamente aislada. Ella era arquitecta, pero había puesto en pausa su floreciente carrera para apoyarlo, gestionando sus propiedades y su vida para que él pudiera centrarse en su ascenso meteórico. La mayoría de sus bienes estaban vinculados a su nombre, a su carrera. Lo había planeado todo, hasta el último detalle. Sonó el timbre, un sonido melodioso y discordante en el tenso silencio. Damien caminó hacia la puerta y la abrió. Y allí estaba ella, Scarlett Dubois, envuelta en un vestido rojo sangre que se ceñía a ella como una segunda piel. Sonrió con una mueca triunfante y sin remordimientos que le heló la sangre a Chloe. ¿Todavía está aquí?, preguntó Scarlett, con su voz como un ronroneo bajo, mientras se deslizaba dentro del apartamento, recorriendo a Chloe con la mirada con desdén. Se detuvo junto a Damien, enlazando posesivamente su brazo con el de él. Cariño, pensé que habías dicho que esto estaría resuelto. La visión de ellos dos juntos, tan cómodos y con tanto derecho en el corazón de su hogar, finalmente quebró a Chloe. La lucha se desvaneció de ella, reemplazada por una desesperación profunda y aplastante. Ella no era rival para esto. Esto era una adquisición corporativa, y ella era el activo que se estaba liquidando. Me habré ido por la mañana, susurró Chloe con palabras apenas audibles. Se dio la vuelta, incapaz de mirarlos más, y caminó con las piernas entumecidas hacia el dormitorio, la habitación donde ella y Damien habían construido sus sueños. Al cerrar la puerta, escuchó la risa triunfante de Scarlett resonar por el pasillo. Era el sonido del fin de su mundo. Se derrumbó sobre la cama, su cuerpo sacudido por los sollozos, sus manos aferradas a la pequeña y preciosa vida dentro de ella. Estaba sola, embarazada y sin un céntimo en una ciudad de millones de habitantes. La jaula dorada no solo se había agrietado, había sido destrozada, dejándola expuesta y sangrando entre las ruinas. Las primeras 24 horas fueron una neblina de pánico frío y un dolor que la dejó vacía. Chloe se movía por el apartamento como un fantasma, empacando una sola maleta con manos temblorosas. Cada objeto era un recuerdo, un testimonio de una vida que ahora era una mentira. La fotografía en la mesita de noche de su boda en los Hamptons, el rostro de Damien iluminado con lo que ella había creído que era adoración. La tonta taza de recuerdo de su viaje a París, el gastado ejemplar de El Gran Gatsby que él le leía en voz alta en las lluviosas tardes de domingo. No empacó nada de eso. Esas reliquias pertenecían a una mujer que ya no existía. Fiel a su palabra, cuando intentó usar su tarjeta de crédito para reservar un coche, fue rechazada. La palabra brilló en carmesí en la pequeña pantalla. Inactiva. La humillación fue un golpe físico. Había pensado en todo. No solo había terminado su matrimonio, la había borrado sistemáticamente de la vida que ella había ayudado a construir. Era una nulidad, un fantasma con una tarjeta de crédito rechazada.
Terminó tomando un taxi amarillo, del tipo que no habían usado en años, hasta el pequeño pero acogedor apartamento de su amiga Zoe en Greenwich Village. Zoe, una periodista apasionada con poca tolerancia a la injusticia, abrió la puerta y observó el rostro pálido de Chloe y su única maleta con una sola mirada penetrante. «Oh, cariño, no», suspiró Zoe, atrayéndola hacia un fuerte abrazo. «Dime que ese hijo de...». No lo hizo. Dentro, con tazas de té de manzanilla que Chloe no se atrevía a beber, toda la sórdida historia salió a la luz. Zoe escuchó. Su expresión se endureció pasando de la simpatía a la pura rabia. ¿Congeló las cuentas? ¿Te echó estando embarazada? Zoe caminaba de un lado a otro en su pequeña sala de estar, con las manos apretadas en puños. Eso no es solo motivo de divorcio, es motivo de ejecución pública. Conseguiremos un abogado, un tiburón, le quitaremos hasta el último céntimo. Él ya tiene un tiburón, dijo Chloe, su voz sonando distante para sus propios oídos. El señor Abernathy. Damien dijo que es el mejor. Y Zoe, todo está a su nombre. El apartamento, las inversiones, las cuentas bancarias. Fui tan estúpida. Confié en él. No fuiste estúpida, estabas enamorada, corrigió Zoe con fiereza. Hay una diferencia. Él explotó ese amor. Esto es calculado. Esto es de un sociópata. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Las llamadas de la oficina del señor Abernathy iban directamente al buzón de voz de Zoe, ya que Chloe no podía soportar escuchar la jerga legal estéril que desmantelaría su vida. La oferta de acuerdo inicial llegó por mensajero. Era un insulto envuelto en lenguaje legal. Un pago único que apenas cubriría el alquiler de un año en un barrio decente y una pensión alimenticia mensual que era ridículamente pequeña para un hombre de los recursos de Damien. La estipulación era que debía firmar un acuerdo de confidencialidad total, silenciándola efectivamente para siempre. Damien quería borrarla y estaba dispuesto a pagar una tarifa simbólica para hacerlo. La crueldad era sobrecogedora. No solo la estaba dejando, estaba tratando de enterrarla. Chloe pasaba los días en el sofá de Zoe, mirando fijamente al techo, con el bebé dentro de ella como un recordatorio constante y palpitante de todo lo que estaba perdiendo. Sintió una vergüenza profunda y aterradora. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo podía traer a un niño a este caos? La desesperación comenzó a instalarse, un pavor frío y rastrero que amenazaba con devorarla por completo. Su propia familia ya no estaba. Su madre había fallecido hacía años, y su padre, un brillante pero apacible profesor de historia, había muerto de un infarto repentino 2 años después. Estaba verdaderamente sola. ¿O no? Una noche, mientras Zoe intentaba convencerla de que comiera un poco de sopa, un recuerdo afloró. Era del funeral de su padre. Un hombre alto e imponente, de cabello plateado y ojos tan afilados como esquirlas de hielo. Se había mantenido a distancia, su presencia llenando la habitación con una autoridad tácita. Alistair Sterling, su padrino. Su padre y Alistair habían sido inseparables en la universidad, dos mentes brillantes de mundos muy diferentes. Su padre, hijo de un bibliotecario, y Alistair, el único heredero de la fortuna industrial Sterling. Su amistad era legendaria, pero se había distanciado con los años a medida que el imperio de Alistair se expandía y su padre se refugiaba en el mundo académico. Alistair le había enviado un lujoso regalo de bodas, pero no había asistido a la ceremonia, enviando sus disculpas desde un viaje de negocios en Tokio. No lo había visto ni hablado con él en años, salvo por un cortés y formal intercambio de tarjetas de Navidad. Era un fantasma de su pasado, una figura de inmenso poder y riqueza que parecía pertenecer a otro universo. Contactarlo se sentía como una súplica desesperada y patética. ¿Qué le diría? Hola, padrino. Ha pasado una década. Mi esposo, el hombre del que advertiste a mi padre que era demasiado pulcro, acaba de dejarme por su colega y me ha cortado financieramente mientras espero a su hijo. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué pasa?
Preguntó Zoe notando un destello de algo en los ojos de Chloe. Mi padrino, dijo Chloe lentamente, mientras la idea echaba raíces. Alistair Sterling. La cuchara de Zoe cayó ruidosamente sobre el plato. ¿Alistair Sterling? ¿Te refieres a ese Alistair Sterling? ¿El multimillonario solitario, al que llaman el hacedor de reyes de Wall Street? Chloe asintió, aturdida. Mi padre era su mejor amigo. Chloe. Zoe la agarró por los hombros, con los ojos muy abiertos por la urgencia. Tienes que llamarlo, ahora mismo. Dijiste que Damien trabaja para Sterling and Vance. ¿No hay relación? Chloe aclaró. Solo es una coincidencia en el nombre. La firma de Damien es una entidad diferente, pero Alistair, él es poderoso. La idea era aterradora. Alistair era un hombre que movía mercados con una sola llamada telefónica. Vivía en un mundo de influencia inimaginable. Para él, sus problemas matrimoniales serían una trivial disputa doméstica. Probablemente la consideraría débil y tonta. El apellido Sterling era sinónimo de fuerza, de precisión implacable. Pero entonces pensó en el bebé, su bebé. Esto ya no se trataba solo de su orgullo, se trataba de supervivencia. Se trataba de luchar por el niño que merecía mucho más que un padre que lo veía como una partida contable y una madre al borde de la desesperación. Sus manos temblaban mientras buscaba su número. Tenía una vieja libreta de direcciones de su padre, y dentro había un número privado del asistente personal de Alistair, etiquetado como en caso de emergencia. Si esto no era una emergencia, no sabía que lo era. Respirando hondo, armándose de valor, marcó el número. Una voz nítida y profesional respondió al primer timbrazo. Oficina del señor Sterling. Hola, comenzó Chloe con la voz temblorosa. Mi nombre es Chloe Reed. Mi padre era Robert Thorne. Necesito hablar con mi padrino, el señor Sterling. Es urgente. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un momento que le paró el corazón, Chloe pensó que la despacharían, que la pasarían con alguna secretaria subalterna. Luego la voz regresó, más cálida ahora. Por favor, espere al señor Sterling, señorita Thorne. Habían usado su apellido de soltera. Él se acordaba. Una brizna de esperanza, la primera que sentía en días, atravesó la sofocante oscuridad. Tras otro momento de silencio, una nueva voz sonó en la línea. Era profunda, resonante y transmitía un inconfundible peso de mando. Chloe, ¿eres tú, niña? El sonido de su voz, una voz que no había oído en 10 años, rompió su cuidadosamente construida compostura. Un sollozo escapó de sus labios. Alistair, gritó el nombre, una súplica desesperada. Necesito tu ayuda. El helicóptero descendió sobre un césped perfectamente cuidado, sus aspas azotando el fresco aire de otoño. Abajo, una extensa mansión de piedra se asentaba en medio de cientos de acres de bosque privado en el norte del estado de Nueva York. Esta era la finca Sterling, el legendario santuario de Alistair, un lugar tan privado que apenas existían fotografías de él. Chloe bajó de la aeronave, agarrando la pequeña bolsa que Zoe le había ayudado a empacar, sintiendo como si hubiera entrado en otro siglo. Un hombre de aspecto severo con un traje oscuro, a quien llegaría a conocer como el señor Harrington, jefe de seguridad y asuntos legales de Alistair, la condujo al interior de la casa. El interior no era opulento de la manera moderna y llamativa como lo había sido el ático de Damien. Esto era dinero antiguo, silencioso y seguro de sí mismo. Paneles de madera oscura, tapices de valor incalculable, estanterías llenas de primeras ediciones encuadernadas en cuero, y el leve y agradable olor a humo de leña y papel viejo. Alistair Sterling la esperaba en una vasta biblioteca, sentado en un gastado sillón de cuero, junto a una crepitante chimenea. Estaba más viejo de lo que recordaba. Su cabello plateado ahora era de un blanco puro, pero sus ojos eran los mismos, de un azul intenso y penetrante que parecía ver a través de ti. Se levantó cuando ella entró y, a pesar de su edad, se movió con un vigor que desmentía sus años. Chloe, dijo, su voz profunda suavizándose.
No le ofreció un apretón de manos ni un saludo formal. En cambio, abrió los brazos y Chloe, abrumada, caminó hacia su abrazo. No fue un abrazo cálido y tierno, pero fue sólido, protector, y por primera vez en semanas se sintió segura. Deberías haber llamado antes. Le indicó que se sentara en la silla frente a la suya. Un mayordomo apareció en silencio y colocó una bandeja con té y pequeños sándwiches entre ellos. Ahora, dijo Alistair, con la mirada fija mientras se sentaba de nuevo. Cuéntamelo todo, y no omitas ni un solo detalle. Quiero saber el nombre del hombre, su posición, sus ambiciones y cada una de las palabras que te dijo. Y así se lo contó. La historia brotó, más coherente esta vez, impulsada por la tranquila fuerza de su presencia. Habló de la ambición de Damien, su encanto, su fría transformación. Describió a Scarlett la humillación pública, las cuentas bancarias congeladas, la insultante oferta de acuerdo. Explicó su propia ingenuidad, su vergüenza, su miedo por el bebé. Durante todo el relato, Alistair escuchó sin interrupción. Su rostro era ilegible, una máscara de piedra, pero ella vio un músculo tensarse en su mandíbula, y sus ojos azules se volvieron más fríos, más duros. Cuando terminó, el único sonido en la habitación era el crepitar del fuego. Alistair entrelazó sus largos dedos, con la mirada fija en un punto en la distancia. Robert, tu padre, nunca confió en él, dijo Alistair, su voz un murmullo grave. Me dijo una vez que Damien Reed tenía la sonrisa de un lobo y una calculadora por corazón. Le advertí que te aconsejara en contra del matrimonio, pero Robert era demasiado blando. Quería que su hija fuera feliz, y tú estabas ciegamente enamorada. La miró entonces, y ella vio un destello de algo que parecía arrepentimiento. Debería haber intervenido. Dejé que mi amistad con tu padre se desvaneciera. Un error que no cometeré con su hija. Se levantó y se dirigió a un gran escritorio ornamentado. Presionó un botón en un intercomunicador. Harrington, ven aquí. El señor Harrington entró en la habitación tan silenciosamente como lo había hecho el mayordomo. Quiero un informe completo sobre un tal Damien Reed, vicepresidente senior en Thorne & Associates, y una Scarlett Dubois, de la misma compañía. Quiero saberlo todo. Finanzas, historial profesional, asociaciones personales, deudas, vicios. Quiero saber dónde compran su café y quién lava sus camisas. Quiero que cada esqueleto en sus armarios sea exhumado, pulido y presentado ante mí para el viernes. Considere lo hecho, señor, dijo Harrington con un seco asentimiento y se fue. Alistair se volvió hacia Chloe. Te quedarás aquí. El ala este será preparada para ti. Mi médico personal se ocupará de ti y del bebé. No te faltará de nada. Tu único trabajo es descansar y mantenerte sana. Mi trabajo, dijo, con un peligroso brillo en los ojos, es encargarme del señor Reed. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Chloe con un temblor de miedo y anticipación en su voz. Hay dos maneras de lidiar con una plaga, niña, explicó Alistair, tomando un pesado decantador de cristal de whisky y sirviendo una pequeña medida en un vaso. Puedes aplastarla, lo cual es ruidoso y desordenado, o puedes desmantelar cuidadosamente su nido ladrillo por ladrillo hasta que no le quede donde vivir. Entonces, simplemente desaparece. Prefiero el segundo método. Es más silencioso, más permanente e infinitamente más satisfactorio. Tomó un sorbo de su whisky. Este personaje, Damien, ha construido su vida sobre una base de ambición e imagen. Ansía estatus, poder, la aprobación de sus pares. No lo atacaremos directamente. Simplemente quitaremos los pilares que sostienen su mundo, uno por uno. Su reputación, su carrera, sus finanzas y su nueva socia. Durante los días siguientes, la finca Sterling se convirtió en el santuario de Chloe. Le dieron una hermosa suite de habitaciones con vistas a un lago sereno. Daba largos paseos al aire fresco del otoño. Comía comidas nutritivas preparadas por un chef privado y por primera vez en meses durmió toda la noche. La constante y corrosiva ansiedad comenzó a retroceder, reemplazada por una tentativa sensación de esperanza.
Veía poco a Alistair, que estaba consumido por un torbellino de actividad silenciosa e intensa. Lo veía en su biblioteca, al teléfono, su voz un murmullo bajo y autoritario. El señor Harrington iba y venía, entregando gruesos expedientes que Alistair leía con una concentración depredadora. El viernes por la mañana, Alistair la convocó de nuevo a la biblioteca. Los expedientes estaban esparcidos por su escritorio. Nuestro señor Reed no es solo un adúltero, es un necio, comenzó Alistair, su tono cargado de desprecio. Está sobreapalancado. Usó su bonificación proyectada para asegurar un préstamo privado para una empresa tecnológica de alto riesgo, que actualmente está fracasando. Ha estado inflando sus informes de gastos durante años. Pequeñas cantidades, pero el patrón es claro. Y lo más interesante, en la última gran fusión que gestionó, hay irregularidades, discrepancias en la valoración que beneficiaron a una sociedad fantasma. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era de Scarlett riendo con un hombre en un café. Y la señorita Dubois tiene una reputación. Se adhiere a estrellas en ascenso, los usa por sus conexiones y estatus, y los descarta cuando se presenta una mejor oportunidad. Antes de Damien fue un director en una firma rival. Antes de él, un heredero de una fortuna naviera. Es un parásito y Damien es su anfitrión actual. Pero la sociedad fantasma del acuerdo de fusión de Damien está registrada a nombre de su hermano. Chloe se quedó mirando, su mente dando vueltas. No era solo una aventura, era una conspiración. Eran estafadores trabajando juntos. Están jugando un juego peligroso, dijo Alistair, con los ojos como el hielo. Y creen que están ganando. Ahora es nuestro turno de jugar. Cogió su teléfono. No destruiremos a Damien Reed. Simplemente crearemos las condiciones para que se destruya a sí mismo. El primer pilar en caer será su carrera. Damien Reed se sentía invencible. Él y Scarlett eran la nueva pareja de poder en Thorne and Associates. Sin Chloe, una reliquia de su pasado más humilde, su vida se sentía optimizada, mejorada. Él y Scarlett trasladaron las cosas de ella al ático. Sus gustos vibrantes y modernos rápidamente reemplazaron la estética más tranquila y clásica de Chloe. Organizaron cenas lujosas, sus risas resonando en los pasillos donde habían caído las lágrimas de Chloe. Damien tenía lo que siempre había querido. Una mujer que era una socia en su ambición, no solo un alma gentil que administraba su hogar. Scarlett era un reflejo de su propio impulso implacable. Su carrera estaba en su apogeo. Lideraba la adquisición de una prometedora nueva empresa de tecnología financiera, un acuerdo que cimentaría su reputación y le garantizaría una asombrosa bonificación de fin de año. Exhibía a Scarlett en eventos corporativos, su presencia en su brazo, una clara señal de su nuevo e impenitente poder. Ignoraba las miradas de lástima o desaprobación de algunos de los colegas más antiguos que le tenían cariño a Chloe. Eran dinosaurios, pensó. No entendían las nuevas reglas del juego. La primera grieta en su mundo perfecto apareció un martes por la mañana. Fue algo pequeño. Una conferencia telefónica con la junta directiva de la empresa de tecnología financiera fue pospuesta abruptamente. No se dio ninguna razón. Solo un correo electrónico escueto de su director ejecutivo citando una revisión interna. Damien estaba molesto, pero no preocupado. Los nervios corporativos eran comunes en acuerdos de este tamaño. Luego, unos días después, ocurrió un evento más inquietante. Estaba en una reunión con el director financiero de la firma, presentando sus cifras proyectadas para la adquisición. El director financiero, un hombre notoriamente meticuloso llamado Peterson, examinó los documentos por encima de sus gafas. Estas valoraciones, Reed, dijo Peterson lentamente, parecen optimistas. Estoy recibiendo algunos análisis de terceros contradictorios, rumores de una cartera de activos inflada. La sonrisa de Damien se tensó. Mi equipo hizo su debida diligencia, Peterson. Los números son sólidos. Quizás, dijo Peterson sin comprometerse, pero la Junta se está poniendo nerviosa. Alguien del lado del objetivo de la adquisición debe estar echándose para atrás y filtrando información negativa.
Aprieta las tuercas, Reed. No me gusta la incertidumbre. Damien salió de la reunión con un nudo de inquietud en el estómago. Rumores, incertidumbre. Estas no eran palabras a las que estuviera acostumbrado. Pasó el resto del día al teléfono, llamando a sus contactos para intentar asegurar el acuerdo, pero se encontró con una extraña frialdad. Personas que antes atendían sus llamadas al instante, ahora estaban de repente en reuniones. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta durante horas. Scarlett, siempre pragmática, se mostró indiferente. «Es solo una mala racha, cariño», ronroneó, masajeando sus hombros mientras él miraba por la ventana del ático. La vista ya no parecía tan triunfante. «Eres el mejor negociador que tienen. Te necesitan. Solo muéstrales quién está a cargo». Pero los rumores se hicieron más fuertes. Un correo electrónico anónimo comenzó a circular entre los socios principales, planteando preguntas sobre las prácticas contables agresivas de Damien en acuerdos pasados. Era vago, no contenía pruebas concretas, pero plantó una semilla de duda. Era veneno en el suministro de agua. Su paranoia comenzó a crecer. Les gritó a sus analistas subalternos, acusándolos de filtrar información. Empezó a ver rivales en cada esquina, imaginando conspiraciones para sabotear su acuerdo. La presión aumentó y la tensión comenzó a notarse. El encanto fácil que lo había definido fue reemplazado por una arrogancia defensiva y frágil. El verdadero golpe llegó la semana siguiente. La firma anunció una auditoría sorpresa de todos los proyectos importantes en curso, con un enfoque específico en la adquisición de tecnología financiera de Damien. Se presentó como una actualización de procedimiento de rutina, pero todos sabían lo que era: un voto de no confianza. Su autoridad estaba siendo socavada públicamente. Esa noche, él y Scarlett tuvieron una discusión feroz. «Necesitas controlar esto, Damien», siseó ella, su perfecta compostura finalmente resquebrajándose. «Pareces débil. Te están pasando por encima. Este no es el hombre con el que me asocié». «¿Qué quieres que haga, Scarlett?», replicó él, su voz elevándose. «Alguien está trabajando activamente en mi contra. Esto no es solo mala suerte. Es un ataque dirigido». «Entonces averigua quién es y aplástalo», exigió ella. «Este es nuestro futuro, nuestro dinero. No te atrevas a dejarlo escapar porque estás demasiado ocupado sintiendo lástima por ti mismo». La acusación le dolió. Él era Damien Reed. A él no lo atacaban. Él era el atacante. Resolvió contraatacar. Empezó a investigar, tratando de encontrar la fuente de las filtraciones, el origen de los rumores. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto pero caro que prometía resultados. Días después, el investigador regresó sin nada. «Es como si estuviera persiguiendo a un fantasma», dijo el hombre perplejo. «Los rumores parecen surgir de todas partes y de ninguna a la vez. El contraanálisis financiero de tu acuerdo proviene de un grupo de consultoría muy respetado pero notoriamente anónimo en Suiza. El correo electrónico provino de un servidor con múltiples cifrados. Quien quiera que esté haciendo esto es un profesional, un fantasma en la máquina. Tienen mucho dinero y son maestros de la sutileza». Damien sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era un rival en la firma. Era otra cosa, algo más grande y mucho más peligroso. Su mundo, que parecía tan sólido y seguro hace solo unas semanas, ahora estaba construido sobre arena movediza. Los pilares gemían bajo el peso de los susurros y las sombras, y por primera vez en su vida, Damien Reed tuvo miedo. Estaba perdiendo el control y no tenía idea de quién era su enemigo. Ni una sola vez pensó en la esposa tranquila y gentil que había descartado. Ya la había olvidado, pero en algún lugar de las tranquilas colinas del norte de Nueva York, su padrino no lo había hecho. Mientras el mundo de Damien se corroía lentamente, el de Chloe se reconstruía meticulosamente. Las primeras semanas en la finca Sterling fueron una suave recuperación. La doctora Evans, la médica personal de Alistair, era una mujer amable y maternal que monitoreaba su embarazo de cerca, asegurándole que tanto ella como el bebé estaban fuertes y sanos. El shock y el trauma iniciales comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una determinación silenciosa y creciente. Alistair, fiel a su palabra,
La aisló de la fealdad del divorcio. Había contratado a un equipo legal de una de las firmas de derecho de familia más prestigiosas de Nueva York. No eran los tiburones agresivos que Zoe había imaginado, sino leones, serenos, poderosos y pacientes. Respondieron a la insultante oferta del señor Abernathy con un rechazo tranquilo y firme y una simple declaración. Esperaremos una propuesta más equitativa basada en la divulgación financiera completa. El mensaje era claro. Los días de intimidar a Chloe para que se sometiera habían terminado. Una tarde, Alistair la encontró dibujando en un cuaderno en el jardín. Había sido arquitecta, después de todo, y el instinto de crear estaba regresando. ¿Qué es eso?, preguntó, asomándose por encima de su hombro. Solo una idea, dijo ella un poco tímida. Un centro comunitario, un espacio con una biblioteca para niños, talleres para adultos, un techo verde para todos, un lugar que construya a las personas, no solo que las albergue. Alistair estudió los intrincados dibujos, con una expresión pensativa en su rostro. Tu padre me dijo una vez que tenías más talento en tu dedo meñique que la mitad de los arquitectos célebres de esta ciudad. Dijo que diseñabas con el corazón. La mención de su padre le trajo una sonrisa triste. Él no era objetivo. Rara vez se equivocaba, replicó Alistair. Hizo una pausa y luego dijo, mi fundación ha estado buscando financiar un nuevo proyecto filantrópico, una pieza central para la renovación urbana en una parte descuidada del Bronx. Necesita un arquitecto principal, alguien con visión, alguien que entienda la importancia de la comunidad. Chloe lo miró fijamente, su corazón comenzando a latir más rápido. Alistair, yo no he trabajado en un proyecto en años. No estoy... Eres Chloe Thorne, interrumpió él, con suavidad pero con firmeza. Hija de Robert Thorne y la mejor persona para el trabajo. Montaremos un estudio para ti aquí en la finca. Tendrás un equipo completo a tu disposición, un cheque en blanco para los recursos. Crea esto. Constrúyelo. No para mí, para ti. Era un salvavidas. Pero era más que eso. Era un propósito. Por primera vez desde que Damien había destrozado su mundo, Chloe sintió una chispa. El proyecto la consumió. Se lanzó al trabajo, sus días llenos de planos, maquetas y videoconferencias con ingenieros y planificadores urbanos. El embarazo, que antes era una fuente de miedo e incertidumbre, ahora se sentía como un manantial de energía creativa. Estaba construyendo dos cosas a la vez, un centro comunitario y una nueva vida para ella y su hijo. Mientras tanto, la investigación del señor Harrington sobre Damien y Scarlett continuaba, desvelando capas de engaño con precisión quirúrgica. La información que descubrió era mucho peor que una simple mala praxis corporativa. La sociedad fantasma, registrada a nombre del hermano de Scarlett, no solo se usó en esa fusión que Harrington le reportó a Alistair. Una noche, con Chloe ahora presente en estas actualizaciones, Harrington explicó, es un patrón. Durante los últimos 3 años, en cada acuerdo importante que Damien ha gestionado, esta entidad ha comprado acciones de la empresa objetivo semanas antes del anuncio de la adquisición, vendiéndolas inmediatamente después para obtener una ganancia sustancial. Es un caso clásico de uso de información privilegiada. Mostró extractos bancarios y registros de transacciones. Y la señorita Dubois es la principal beneficiaria. Damien asume el riesgo profesional. Ella lava y cosecha las recompensas financieras. Han canalizado más de $7 millones de esta manera. Fue una revelación nauseabunda. Toda su relación, su asociación, estaba construida sobre una base de actividad criminal. La ambición de Damien no era solo un defecto de personalidad. Era una patología que lo había llevado a un mundo de fraude y engaño. Además, continuó Harrington, con voz sombría, Damien Reed tiene un historial. En su primer trabajo después de la escuela de negocios, un mentor senior lo tomó bajo su ala. 6 meses después, ese mentor fue despedido por incompetencia grave después de que un proyecto que él y Damien lideraban fracasara estrepitosamente. Documentos posteriores demostraron que el fracaso se debió a un error catastrófico cometido por Damien,
que él hábilmente culpó a su superior. Chloe se sintió mal. El encanto, la ambición, el carisma, todo era una fachada que ocultaba a un hombre que no se detendría ante nada para salir adelante, dejando un rastro de destrucción a su paso. Ella había sido la última víctima. La Comisión de Bolsa y Valores estaría muy interesada en estos registros de transacciones, reflexionó Alistair, mirando los documentos con una mirada fría y calculadora. Al igual que la junta directiva de Thorne and Associates y la prensa, imagino. ¿Qué hacemos?, preguntó Chloe, su voz tranquila. Una parte de ella quería verlo arruinado, verlo pagar por el dolor que había causado. Otra parte más pequeña, la que una vez lo amó, se estremeció ante la idea de una destrucción tan absoluta. No hacemos nada por ahora, dijo Alistair. Un animal acorralado es peligroso e impredecible. Un animal confiado, sin embargo, caminará directamente hacia una trampa. Damien está organizando actualmente una importante gala de recaudación de fondos para el Consejo de las Artes de Nueva York. Él y la señorita Dubois son los copresidentes. Es su gran debut como la nueva pareja de poder de la ciudad. ¿Creen que han superado la tormenta? ¿Creen que están a punto de celebrar su victoria? Alistair miró desde los condenatorios registros financieros hasta los planos arquitectónicos de Chloe esparcidos por la mesa. Parece un lugar apropiado para el acto final, dijo, con una sonrisa sombría en sus labios. Quieren estar en el centro de atención, así que démosles uno. El gran salón de baile del Hotel Plaza era un espectáculo deslumbrante de la élite de Nueva York. Candelabros de cristal derramaban luz sobre un mar de smokings y vestidos de diseñador. El aire vibraba con el sonido de las copas de champán chocando, risas educadas y el incesante murmullo de las redes de contactos. En el centro de todo, de pie en el estrado, estaban Damien Reed y Scarlett Dubois. Estaban radiantes. Damien, con un smoking de Tom Ford perfectamente entallado, proyectaba un aura de éxito sin esfuerzo. Scarlett estaba deslumbrante con un vestido plateado brillante, su cuello adornado con un collar de diamantes que captaba la luz con cada giro de su cabeza. Parecían de la realeza, el rey y la reina de su universo. Los susurros que habían plagado la carrera de Damien parecían un recuerdo lejano. El acuerdo de tecnología financiera, aunque aún no estaba cerrado, estaba de nuevo en marcha después de que él hubiera hecho varias concesiones costosas. Esta noche era su coronación, su declaración pública de que era intocable. Levantó una copa. Por las artes, comenzó, su voz suave y segura, transmitida por el sistema de sonido de la sala. Y por construir un futuro donde la creatividad y el comercio caminen de la mano. Scarlett y yo estamos encantados de... Mientras hablaba, una serie de eventos silenciosos y coordinados, puestos en marcha por una sola orden de Alistair Sterling, comenzaron a desarrollarse. Al otro lado de la ciudad, en la tranquila madrugada de una sala de redacción, el editor de negocios del New York Times recibió un archivo encriptado de una fuente confiable. Contenía pruebas meticulosamente documentadas de uso de información privilegiada, sociedades fantasma y fraude financiero, todo apuntando directamente a Damien Reed y Scarlett Dubois. El editor, reconociendo la primicia de su vida, inmediatamente puso a su mejor equipo de investigación en ello. El titular ya se estaba escribiendo solo. Simultáneamente, un archivo idéntico fue entregado al presidente de la Junta de Thorne and Associates en su residencia privada, junto con una copia de cortesía a la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. De vuelta en el salón de baile, mientras Damien terminaba su discurso entre aplausos, las primeras ondas del tsunami que se avecinaba comenzaron a extenderse. Varios directores ejecutivos y banqueros de inversión de alto perfil en la sala revisaron discretamente sus teléfonos. Sus expresiones cambiaron de un interés educado a un shock. Comenzaron a murmurar entre ellos, lanzando miradas furtivas y atónitas hacia el escenario. Damien y Scarlett, disfrutando de los aplausos, no se dieron cuenta. Bajaron del estrado, listos para recibir la adulación de la multitud. Pero en lugar de admiradores aduladores, se encontraron con una extraña y repentina frialdad.
La gente desviaba la mirada. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando se acercaban. Una tensión palpable llenó el aire. ¿Qué está pasando?, le susurró Scarlett a Damien, su sonrisa perfecta vacilando. ¿Por qué todos nos miran así? Antes de que Damien pudiera responder, su propio teléfono vibró. Era el presidente de la junta. Damien se disculpó, forzando una sonrisa casual. Arthur, qué bueno saber de ti. Confío en que estés disfrutando del... No me vengas con Arthur, hijo de perra. La voz al otro lado gruñó, cargada de furia. ¿Has visto las alertas de noticias? La Comisión de Bolsa y Valores acaba de abrir una investigación formal. Uso de información privilegiada. Fraude. El nombre de mi firma está siendo arrastrado por el lodo. Estás acabado, Reed. Tu acceso ha sido revocado. La seguridad te escoltará fuera del edificio a primera hora de la mañana. Ni te molestes en aparecer. Estás despedido. La línea se cortó. Damien se quedó helado, el teléfono todavía pegado a su oreja. La sangre se le fue del rostro. Despedido. Investigado. Acabado. Las palabras martilleaban en su cerebro. Levantó la vista y vio a Scarlett hablando con un ejecutivo rival, un hombre con el que una vez había salido. Mientras hablaba, sutilmente, casi imperceptiblemente, se distanció del lado de Damien, creando unos metros de espacio físico entre ellos. El ejecutivo le mostró algo en su teléfono. Los ojos de Scarlett se abrieron de horror. Su máscara de fría sofisticación se hizo añicos, reemplazada por un pánico crudo. El murmullo en la sala era ahora un rugido. Todos estaban en sus teléfonos, leyendo las noticias de última hora que iluminaban las pantallas por todo el salón. Estrella en ascenso de Wall Street en investigación de la Comisión de Bolsa y Valores. Vicepresidente de Thorne and Associates acusado de un esquema de fraude multimillonario. Damien sintió cientos de pares de ojos sobre él. Ya no eran miradas de admiración o envidia, sino de desprecio, curiosidad morbosa y alegría por el mal ajeno. Ya no era el rey, era el espectáculo. Era el cadáver que los buitres comenzaban a rodear. Buscó el brazo de Scarlett, su última ancla en la tormenta. Scarlett, tenemos que... Ella apartó el brazo como si su contacto fuera tóxico. Su rostro era una máscara de fría furia. Nosotros, escupió, su voz un susurro venenoso solo para sus oídos. No hay un nosotros. Tú hiciste esto. Tu descuido, tu arrogancia. Eres un lastre. Tengo mi propia carrera en la que pensar. Con eso, le dio la espalda. En un magistral acto de teatro público, caminó directamente hacia el ejecutivo rival, le puso una mano en el brazo y dijo en una voz lo suficientemente alta para que los de cerca la oyeran. ¿Puedes creer la audacia? Me siento tan utilizada. No tenía idea de lo que estaba haciendo. La traición fue tan rápida, tan absoluta, que le quitó el aliento a Damien. La mujer por la que había desechado su matrimonio, su familia, acababa de abandonarlo y arrojarlo a los lobos para salvarse. La implosión fue completa. En el espacio de 15 minutos, Damien Reed había perdido su trabajo, su reputación, su fortuna y su cómplice. Se quedó solo en el centro del magnífico salón de baile, un paria en esmoquín. Los candelabros brillantes ahora parecían burlarse de él. Era un fantasma que rondaba la escena de su propia coronación, que acababa de convertirse en su ejecución. Finalmente lo entendió. Esto no era mala suerte, era una demolición. Y mientras salía a trompicones del salón de baile hacia la fría noche, despojado de todo, todavía no tenía idea de qué mano había encendido la mecha. 6 meses después, el sol de primavera entraba a raudales por las grandes ventanas de la nueva oficina de Chloe en el Bronx. Desde su escritorio, podía ver la obra en construcción abajo, un hervidero de actividad. El esqueleto de acero del centro comunitario Robert Thorne se levantaba del suelo, un símbolo tangible de esperanza y renovación. Su esperanza, su renovación. Chloe, ahora embarazada de 8 meses y medio, se movía con la gracia lenta y deliberada del final del embarazo. Ya no era la mujer tímida y rota que había huido de su ático. Era la arquitecta principal de un proyecto multimillonario,
una profesional respetada cuya visión y tranquila determinación le habían ganado la admiración de todo su equipo. Era una mujer que había encontrado su equilibrio, no apoyándose en un hombre, sino por sí misma. El caos de la caída de Damien se había desarrollado en los medios durante semanas, una historia lasciva de codicia y traición. Enfrentado a pruebas irrefutables, el equipo legal de Damien le había aconsejado que se declarara culpable de cargos menores para evitar una larga sentencia de prisión. Se enfrentaba a años de libertad condicional, sanciones financieras paralizantes y una prohibición permanente de la industria de valores. Lo había perdido todo: el ático, la carrera, el estatus. Era un hombre destrozado, una historia con moraleja susurrada en fiestas de cóctel. Scarlett, siempre superviviente, había logrado escapar de los cargos penales cooperando plenamente con la investigación, presentándose como una víctima de la manipulación de Damien. Su reputación, sin embargo, estaba por los suelos, y había renunciado silenciosamente a su puesto y desaparecido de la escena social de Nueva York. Los diamantes y el poder se habían ido, y sin ellos era solo otra mujer ambiciosa con un pasado empañado. Chloe tuvo su última reunión con sus abogados la semana anterior. El divorcio estaba finalizado. El equipo legal de Alistair se había asegurado de que recibiera un acuerdo que no solo era equitativo, sino punitivo. Con las ganancias fraudulentas de Damien, confiscadas por el gobierno, el acuerdo se extrajo de sus pocos activos legítimos restantes. No era una fortuna, pero era suficiente para proporcionar un futuro seguro para ella y su hijo. Más importante aún, era un reconocimiento legal de su profunda traición. Había firmado los papeles sin rastro de tristeza, solo una tranquila sensación de cierre. Alistair se había convertido en una parte permanente y querida de su vida. Ya no era la figura distante e intimidante de su infancia, sino un verdadero padrino en todo el sentido de la palabra. Visitaba la obra semanalmente. Sus agudos ojos no perdían detalle. Una sonrisa orgullosa y paternal en su rostro mientras observaba a Chloe dirigir a su equipo. Hablaba a menudo de su padre, compartiendo historias que ella nunca había oído, cerrando la brecha entre su pasado y su futuro. Él era la familia que pensaba que había perdido. Su amiga Zoe era una visitante frecuente, maravillándose de la transformación. «Mírate», dijo Zoe una tarde, colocando una mano en el vientre de Chloe. Dirigiendo un proyecto importante, a punto de tener un bebé, luciendo como una diosa. Si esto no es la definición de ganar, no sé qué lo es. Chloe sonrió, una sonrisa genuina y radiante. No se siente como ganar, Zoe. Simplemente se siente bien. Como si finalmente estuviera viviendo la vida que se suponía que debía construir desde el principio. Unas semanas después, Chloe dio a luz a un niño sano y hermoso. Lo llamó Robert, como su padre. Se sentó en su nuevo apartamento lleno de sol, un hogar espacioso y cómodo que había elegido y pagado ella misma, meciendo a su hijo en sus brazos. Tenía sus ojos y un terco mechón de pelo oscuro. Era perfecto, era suyo. Alistair vino de visita, no con regalos extravagantes, sino con un simple y bellamente tallado caballito de madera que dijo que había sido suyo de niño. Se paró junto a la cuna, mirando al bebé dormido. Su rostro, generalmente severo, se suavizó con una emoción que Chloe nunca había visto antes. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Chloe», dijo, su voz cargada de emoción. «No por lo que has construido ahí fuera». Hizo un gesto hacia la ventana en dirección al centro comunitario en construcción, «sino por lo que has construido aquí dentro». Se tocó el corazón. Encontraste tu fuerza, no en la venganza, sino en la creación. Esa es la mayor victoria de todas. Chloe miró a su hijo, su pequeña mano envuelta alrededor de su dedo. El dolor de la traición de Damien era ahora una cicatriz lejana, un recordatorio de una vida pasada que ya no sentía como suya. Había perdido un esposo, un hogar y una vida que creía querer. Pero en su lugar había encontrado su propósito, su independencia, un verdadero sentido de familia y un amor más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Tenía a su hijo. Tenía un futuro que estaba diseñando ella misma desde cero.
Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el plano estaba perfectamente claro. El viaje de Chloe desde las profundidades de una traición devastadora hasta la cima del triunfo personal y profesional es un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano. No solo sobrevivió, reconstruyó su vida sobre una base de su propia fuerza, talento y coraje. Su historia nos recuerda que a veces los finales más catastróficos son simplemente puertas a nuevos y más auténticos comienzos. Demuestra que el verdadero poder no se trata de riqueza o estatus, sino de integridad, creatividad y el amor inquebrantable de aquellos que realmente te respaldan. Al final, el ático era solo una jaula dorada, y tuvo que perderlo todo para finalmente aprender a volar. Si la historia de fuerza y justicia de Chloe te ha conmovido, por favor, dale un me gusta a este video para mostrar tu apoyo. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder interior. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de superación de la adversidad y la búsqueda del triunfo. Haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escucharnos.